Uno, al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos, tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a su programa, a su espacio que lleva por nombre Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí un gran honor poder compartir contigo, poder compartir con ustedes las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica. Vemos pues que este programa ha repercutido para bien, para la formación de todos los que nos ven, porque como ya lo hemos comentado antes, pues este programa está diseñado para toda clase de público, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, incluso ya que pues este programa lo hemos dedicado para el estudio y para la formación de nuestra fe, pues también está dirigido para todo tipo de creencias. Aquí podemos converger en un campo común, que es la Sagrada Escritura. Es por eso que cada tema que abordamos, siempre lo tomamos, siempre lo vemos, siempre lo escudriñamos desde las Sagradas Escrituras. Por eso, no importa que no seas católico, o que sí lo seas, que seas mormón, evangélico, testigo de Jehová, pentecostal, luz del mundo, y todos los que se agreguen a sintonizar este canal por la radio o por la televisión, todos son bienvenidos. Los que no pueden vernos por la televisión y escucharnos por la radio en ocasiones, también decirles que pueden acceder a estos programas que ya hemos grabado anteriormente a la página de YouTube, al internet. Allí se meten a YouTube en internet y teclean mi nombre, Valentín Cárdenas Álvarez, y allí encontrarán la página en la que hemos depositado todos los temas anteriores a para que allí tranquilamente ustedes puedan verlo con tiempo, en sus horarios, en sus momentos. Ahí pueden tomar nota con toda la calma. Así que ya estamos también en ese canal. Y pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio al programa del día de hoy, de esta tarde, de esta noche ya casi. Pues como cada semana, pues traemos un tema diferente seguramente del interés de cada uno de nosotros. No olvides tener tu Biblia a la mano. Saca la Biblia y si no la tienes, pues después la puedes conseguir, pero sí tienes que tener las citas bíblicas del tema de hoy para que después las puedas consultar, las puedas buscar. Por eso se te pide pues que traigas por lo menos una libreta, un lápiz y allí donde anotar cada cita bíblica que te vamos a dar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eso, como lo dice el Salmo 119, versículo 105 en adelante. La palabra es lámpara para mis pasos y una luz en mi sendero. Y es por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos descubrir las verdades de nuestra fe. Lo que Cristo nos enseñó, que quedó consignado en la palabra de Dios. Por eso, hoy vamos a ver este tema de suma importancia, que yo he denominado cómo reconocer a los falsos profetas, cómo reconocer a los falsos cristianos, a los que no son cristianos en plenitud también. Puede ser que no sean falsos, pero que no viven un cristianismo en plenitud. ¿Cómo reconocer a quien te predica doctrinas falsas? Eso lo podemos reconocer comparando lo que predican con lo que predicaban los apóstoles, con lo que predicó Cristo y que quedó consignado por escrito en la palabra de Dios. Es así como podemos descubrir. Alguien te puede decir, es así como debemos creer, y si la palabra dice así, igual lo que él dice, adelante.
porque todos buscamos la verdad, como lo dice en Juan 8:31, y esa verdad, si permanecemos en Cristo, nos hará libres. Y si lo que nos dicen es contrario a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la Biblia dice, pues estarás seguro de que ese es un falso profeta. O es falso por ignorancia o porque lo sabe, pero que quiere confundir, que es peor. Entonces, sabemos que, como ya lo dijimos antes, la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del ser humano, hasta donde se divide el alma y el espíritu, que es la luz que ninguna criatura puede soportar, como lo dice en Hebreos 4:12. Bueno, pues ¿cuántas veces hemos escuchado que el mismo San Pablo nos advertía? Por ejemplo, en Primera de Timoteo, versículo 4, ya hay advertencias de algo que sucedería, porque no son inventos de nosotros, sino que ya estaba profetizado en la palabra de Dios desde hace 2000 años. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante, dice: el Espíritu nos dice claramente, eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿qué es lo que nos dice Dios? Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu claramente? El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada por la señal de los infames. Bueno, pues por parte de San Pablo es una advertencia que nos está haciendo. Dice, ya desde que el Espíritu nos está diciendo, lo tenemos que tomar como una verdad. Eso es lo que el Espíritu nos aclara. Y como con mucha frecuencia escuchamos decir que a alguien lo inspiró el Espíritu. Entonces, refiriéndose a este Espíritu, que en la Biblia lo maneja con E mayúscula, y que hay otros espíritus con E minúscula que la Biblia maneja, que es espíritus engañadores, espíritus, dice que seductores, y que a los que seducen pueden ellos a la vez engañar y seducir con doctrinas diabólicas, como lo dice en 1 de Timoteo 4, versículo 1. Entonces, a esos que nos pueden a nosotros predicar, que dicen que son inspirados por el Espíritu, que a ellos Dios les habla, que a ellos Dios les dice, pues ya no solamente San Pablo nos lo aclara, no solamente San Pablo nos lo advierte, sino también San Juan, el discípulo amado de Jesucristo. San Juan, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Eso es lo que San Juan nos advierte. No se fíen de cualquier inspiración, como esos que dicen, a mí me inspiró anoche el Espíritu y me dice que funde otra iglesia, que porque esa ya se corrompió, y que es la iglesia a la que va a llevar Cristo al cielo, y empiezan a decir, y hay gente que les cree. Para todo hay gente. Puedes inventar tú cualquier doctrina, apréndete 10 citas bíblicas, barajéalas y se te unen 2, 3. ¿Por qué? Porque siempre habrá que no se sepa ni una y dice, este sabe mucho. Y así sucede con cada secta que aparece, que según investigaciones serias en Estados Unidos aparece una por día. Ya hay más de 40,000.
Por eso San Juan dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Eso es lo que San Juan nos advierte. Dice, ¿quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido de la carne, habla de parte de Dios. Dice, en cambio, si un inspirado de esos que se dicen inspirados, no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. Esos que se dicen inspirados, que Dios les habla y que no ocupan de la iglesia, que no ocupan de jerarquías, de presbíteros y de obispos, que a ellos les inspira personalmente. Bueno, dice aquí, revísenlos, dice, porque si un inspirado, versículo 3 del capítulo 4 de primera carta de San Juan, no reconoce a Jesús, su espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. No lo esperen. ¿Y cuál es ese? El falso profeta. Ese es el falso profeta. Entonces, esos falsos profetas incluso vociferan contra la verdadera doctrina de Cristo, contra los siervos de Dios también. Se atreven a decir maldición. Incluso podrá algunos de esos inspirados decirle, es que el Papa es el anticristo, el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo. Pueden decirles. Pero la propia Biblia puede enseñarnos la verdad al respecto. Por ejemplo, estamos poniendo ejemplos de ciertas y cuales cosas que predican y que repiten solamente de oír, pero que no se basan en la Biblia para decir, sino en el hígado, por odio, que el Papa es el anticristo. Y dicen que ese hombre es, bueno, pero esa doctrina, esas palabras no son nuevas, sino que ya habían antes realmente anticristos. Y no solamente era una persona, como dicen hoy, que es uno. Eran muchos. Y vamos a identificarlos. Según San Juan, capítulo 2 de la primera carta, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. ¿Ven? Y dicen ellos, es el Papa, es la bestia. Pues sí, porque a ellos así les enseñaron, ¿qué vamos a hacer? Su pastor a ellos les enseñó eso. Y ellos dicen lo que escuchan decir, pero no se meten a estudiar la Escritura. Vamos a ver qué dice más adelante. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. ¿Qué dice? Que no es uno, que son varios. O sea que ya están cerrados. El que dice, el Papa, ese es el anticristo. No es uno. Son varios. Vamos a ver las características de esos anticristos. Dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. ¿Qué dice? No es un anticristo, son varios. ¿Y qué características da Juan de los anticristos? De los que están en contra de Cristo, en contra de su doctrina. Dice, los reconocerán porque eran de los nuestros. Salieron de aquí. Búsquenme un solo protestante, uno, que viva en esta ciudad, que viva en ese estado, que viva en este país,
que no haya nacido dentro de la Iglesia Católica. Todos han nacido dentro de la Iglesia. Basta con escucharlos predicar y ustedes se van a dar cuenta. Lo que dice San Juan, han salido de entre nosotros. ¿O no han escuchado cuando dicen, cuando yo era católico, y era así, un borracho, un drogadicto, y ahora conocí la luz? Gloria al Señor. Entonces, con esas palabras, ellos mismos están diciendo lo que aquí nos explica San Juan y se cumple la Escritura. Eran de los nuestros. Y si no han nacido en la iglesia, han de tener 14 años o 15 años. 20 cuando mucho te doy. Porque aquí en Compostela tienen como 30 años o 40, cuando mucho. Pero no había otra iglesia más que, incluso no la sigue habiendo, la única iglesia es la Iglesia Católica, no hay otra. Las demás no son iglesias, son congregaciones, son grupos que se reúnen, son denominaciones religiosas, pero no iglesia, porque solo hay una. En Mateo 16, 18, Cristo dice, sobre ti, Pedro, fundaré mi iglesia. No dice mis iglesias. Entonces, vemos cómo los anticristos han salido de aquí. Porque para ser anticristo tenían que haber salido de la verdadera iglesia, que dice San Juan, han salido de nosotros. Por eso ahora están en contra de Cristo. Aunque dicen estarlo, porque si dijeran nosotros somos los anticristos, nadie se les arrimaría. Pero tienen que decir que son cristianos para que otros vayan y que se congreguen allá. No había otra denominación religiosa más que la Iglesia Católica hasta el año 1517. De allí en adelante surgieron las demás congregaciones religiosas por la destrucción que hubo de la verdadera fe a raíz de un hereje, a raíz de un rebelde llamado Martín Lutero, que era sacerdote católico. ¿Ven? Salieron de entre nosotros. El padre del protestantismo salió de entre nosotros. Era un sacerdote católico, Martín Lutero, 1517-1520. Ya como en 1530 en adelante, incluso hay escritos de Martín Lutero donde se queja que tanto como cabezas hay en el mundo, hay ya de congregaciones religiosas, que no es posible, que unas dicen que Cristo es Dios, otras que Cristo no es Dios, otras que esto, otras que lo otro. Pero todas tienen algo en común, aunque todas predican diferente, que no aceptan la jerarquía de la iglesia y la autoridad del Papa. Es lo que no aceptan. No aceptan que la Biblia la compiló la Iglesia Católica. No aceptan varias cosas. Entonces, de ahí vienen. Los testigos de Jehová en 1870 en adelante, por ahí se generó. Y otras que tienen 100 años, 50 años, etc. Pero no pueden ser la iglesia verdadera porque son constituidas hoy en estas épocas nuevas, como una mujer que dice, después de 15 años que se le murió su marido, que el niño que va a tener es de su marido. Eso es por lógica. Como después de 15 siglos de que Cristo murió, dicen que esta iglesia nueva es la que fundó Cristo, cuando Cristo debió haberla fundado cuando estaba vivo, por allá en el año 30, año 32, 33. Es por lógica, no se necesita saber tanto. No se ocupa ser teólogo para descubrir la verdad. Es historia. Vayamos a la historia y van a ver la línea cronológica ininterrumpida de la historia de la iglesia. Por ejemplo, una pregunta que ningún protestante puede responder. Díganme el nombre de algún escrito, algún libro o algún documento que un protestante o un pastor protestante haya escrito en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III o en el siglo IV del cristianismo.
No existe el nombre de algún pastor protestante que haya escrito un documento en el siglo II, en el siglo III. Sin embargo, hay infinidad de documentos que la Iglesia Católica tiene de los padres de la Iglesia. De San Justino Mártir, por ejemplo, describe la Eucaristía tal como la vivía. Por ejemplo, San Policarpo, San Agustín, en el año 300, en el siglo IV. Tantos padres de la Iglesia que tenemos, San Ambrosio, todos y cada uno vemos en su doctrina y vemos que la doctrina era católica. Bien, pues sigamos con esos inspirados por el Espíritu Santo, porque esos que dicen que están inspirados por el Espíritu Santo tendrán también una característica muy peculiar, porque en la Biblia ya muestra esas características de los que están en realidad y realmente inspirados por el Espíritu Santo. Por eso vamos a comparar con esos que dicen que están inspirados con los que están realmente inspirados, que nos menciona la Biblia. Porque ellos dicen que están inspirados, estos que se salieron de entre nosotros, como dice San Juan. Vamos a ver cuál es la inspiración de ellos y cuál es la inspiración de los que dice la Biblia. Por ejemplo, del tema de María, dicen que María no es madre de Dios. Dicen que María no es cierto que es madre de Dios, que no es importante, que María no tiene el poder de Dios, que María no es virgen, que María es una mujer cualquiera que no tiene importancia. Pero veamos si ese que está diciendo eso tiene el Espíritu Santo. Quiere decir que eso mismo, el Espíritu Santo, tendría que inspirarle a un personaje del primer siglo. En este caso, vamos a ver una mujer inspirada por el Espíritu Santo. Dice en Lucas 1:40 en adelante, que María, llena de gracia, como lo dice en Lucas 1:28, que el ángel la saluda llena de gracia, y llena de gracia quiere decir santísima, llena de Dios. Y se comprueba porque esa persona llena de Dios, dice en el versículo 40, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y con el simple saludo, como lo dice en el Evangelio, que de la boca sale de lo que está lleno el corazón, pues de ella salió un saludo, pero no simple saludo, sino como estaba llena de gracia, dice, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Ven? Con el simple saludo de María, llenó a Isabel del Espíritu Santo. Nomás de escuchar el saludo de María, iba rebosante del Espíritu Santo. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Y a su vez, Isabel, vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo, que es Dios, la inspira a decir. Porque aquí sí consta en la Biblia que dice que esta mujer, prima de la Virgen, Santa Isabel, fue llena del Espíritu Santo. Esa persona inspirada en realidad, porque la Biblia nos lo está diciendo, vamos a ver qué es capaz de decir de la Madre de Jesucristo. Porque muchos que se dicen inspirados blasfeman y ofenden a la Madre de Jesús, diciéndole muchas cosas que ni siquiera me atrevería yo a decirlo, porque me da hasta pena decirlo. No me atrevo a decirlo porque son cosas muy feas las que dicen. Pero sí dicen que María no es madre de Dios, que María es una mujer cualquiera, que María no es virgen, que tuvo más hijos.
Pero queriéndola como ofender a ella, en realidad al que ofenden es a Cristo, a su Hijo. Porque a quien no quieren ofender, a quien quieren ofender en realidad, pues ¿cómo le hacen para ofenderlo en magnitud? Pues hablan mal de la mamá. Entonces, vamos a ver qué exclamó por inspiración de Dios. Nuevamente, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Versículo 42. Y exclamó en alta voz. Porque cuando el Espíritu Santo inspira, pues no exclama quedito, sino con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué exclamó Isabel? Dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso fue lo que le dijo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Primero bendita ella, luego el bendito el fruto. Como ven, es Dios mismo el que está hablando por boca de ella, porque de la boca sale de lo que está lleno el corazón, dice en el Evangelio. Entonces, ¿cómo alguien que dice que está inspirado como el Espíritu Santo de hace 2000 años, que es el mismo ayer, hoy y siempre, ahora le va a inspirar a otra persona a decir que es una cualquiera, que no es madre de Dios, que es una mujer que no fue virgen? O sea, blasfeman contra ella. Cuando dicen que no es madre de Dios, podemos leer para refutar esa versión de los anticristos, de los falsos profetas, del versículo, vamos en el 42, vamos a leer el versículo 43, dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Y Señor es con S mayúscula, que quiere decir la madre de mi Dios. Ella hablaba en arameo en ese tiempo, la madre de Elohim, del Señor, porque así le decían a Dios en aquel tiempo. Ahorita para esta cultura y para los que no leen la Biblia en profundidad, pues Señor es una palabra cualquiera, no les dice nada. Pero bíblicamente la palabra Señor es solamente para Dios, dueño y Señor de todas las cosas, de toda la creación. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de Elohim, en arameo, la madre de mi Señor, con S mayúscula, como también le llaman a nuestro Padre Dios? La madre de mi Dios. Ella se vio chiquita al lado de María, cuando la joven debería tenerle respeto a la mayor, no la mayor a la menor. Y aquí la mayor, ya anciana, Isabel, dice, se vio como pequeña, como empequeñecida, y le dijo: ¿quién a mí que la madre de mi Señor venga aquí a verme? ¿Quién era el Señor de ella? Pues el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y aún así se atreven muchos a decir: no, es que no es madre de Dios. Apenas llegó el saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Y luego sigue diciendo: dichosa tú, o sea, bienaventurada tú, María, por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Ella es nuestra madre en la fe, dice: dichosa tú por haber creído. Si en el Antiguo Testamento tienen al padre de la fe, que es Abraham, nosotros hoy en el Nuevo Testamento, en la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, hoy tenemos nuestra madre en la fe, que es María. Dichosa ella, bienaventurada por haber creído. Por eso, ya en el versículo 48 dice, de la misma voz de María, dice: porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, me llamarán feliz. ¿Han escuchado a esos que blasfeman contra la Virgen decirle bienaventurada seas María? Nunca lo harán, aunque en la Biblia esté profetizado que así sería. ¿Por qué no lo hacen si está profetizado? Hay que cumplir las Sagradas Escrituras. Lucas 1:48, está profetizado que de ahora en adelante, dicen, y esto se escribió hace 2000 años, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Quiénes llaman bienaventurada a María? Solo los católicos. Uno que no sea católico nunca lo vas a escuchar decir eso.
Y se cumple lo que la profecía dice. Me llamarán bienaventurada, que esto quedó escrito para los cristianos. Y esos cristianos queremos cumplir la palabra de Dios. Y para cumplir, para que se cumpla el versículo 48 de Lucas 1, yo digo, bienaventurada seas, María, porque eres mi madre en la fe. Por eso, porque nos engendró en la fe. Ella que guardaba todo en su corazón. Entonces, aquí se cumple también implícitamente lo que San Juan decía. Esos pertenecían a nuestro grupo y se salieron y se llaman anticristos, según la Biblia. Porque luego, si alguien dice, no, pues es que los está ofendiendo. Bueno, aquí estamos leyendo la Biblia. Si es ofensivo leer la Escritura, bueno, pues eso ya es cuestión de la situación de cada uno. Yo por eso prefiero mantenerme fiel a la palabra, fiel a las enseñanzas de Cristo, fiel a la verdadera iglesia, fiel a la verdadera doctrina y no salirme. Porque no hay protestante que no haya sido católico antes. Y si no fue católico, su padre sí. Y si no fue su padre, fue su abuelo. Pero tienen raíces católicas todos. Y dice San Juan, se salieron de entre nosotros. Y esos que se salen de entre nosotros ahora vociferan contra la iglesia. Por eso San Pablo en Hechos de los Apóstoles decía, capítulo 20, en el versículo 17, dice, ¿a quiénes se refería San Pablo cuando les estaba hablando? Dice, debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Entonces, ¿a quién convocó? A los presbíteros de la iglesia. A ellos les estaba hablando. Y entre ellos hay supervisores que se llaman obispos. En la única iglesia en la que Cristo fundó hay obispos, hay presbíteros y hay diáconos. Por eso, en el versículo 28 del capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, San Pablo dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, como episcopos, que es lo mismo, la palabra griega de obispo o de supervisor es episcopo o obispo. ¿Has escuchado? Aquí San Pablo dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, o sea, le está hablando a los pastores. Pero esos pastores de la verdadera iglesia tienen un nombre. Y no solamente, es que es el pastor fulano. No. Aquí dice que el pastor se llama obispo. Nosotros en la diócesis, en esta iglesia local, tenemos un obispo que se llama Luis Artemio Flores Calzada. ¿Cuál es tu obispo? ¿Dónde te congregas tú? No, es que el pastor Ramírez. No. Es que la Biblia dice que son presbíteros, que son obispos. Entonces, más adelante, San Pablo preocupado, dice, cuiden de sí mismo y del rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto. A los verdaderos pastores los ha puesto el Espíritu Santo. No cualquiera que se autoproclame pastor, que se autoproclame obispo, jamás en la vida. Entonces, dice, o sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor. Entonces el Señor tiene una iglesia. Para los que dicen, no importa la iglesia, no importa la religión. Lo que importa es Cristo. Cuando aquí dice, pastoreen la iglesia del Señor, o sea que el Señor tiene una iglesia. Sí tiene una iglesia. Y nunca verán que menciona el nombre de la iglesia aquí. Porque la iglesia que Cristo fundó no tiene nombre. No lo tiene. Tiene características, que es diferente. Por ejemplo, la característica de la verdadera iglesia de Dios es que es universal. Por ejemplo, cuando lo dijo en Mateo 28, 19 al 20, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, vayan por todo el mundo, no se limiten. O sea, esta iglesia es universal. Aquí cabe de todo, drogadictos, borrachos, mujeriegos, de todo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, yo vine por ellos, por los que están perdidos, vine yo. Vine por esas ovejas que teniendo yo un rebaño las puedo dejar las 99 para irme
para ir tras esa que se perdió. Dice, no son los sanos los que necesitan del doctor, del médico, sino los enfermos. Y esta iglesia es una iglesia de pecadores. Y por nosotros, por mí vino Jesús, por los que estamos enfermos. Pero hay otros, en eso también reconocemos que no son de la iglesia de Dios, cuando dicen, nosotros no tenemos pecado, aquí en esta iglesia no hay pecado. La iglesia católica es donde hay pecadores, aquí no conocemos el pecado. Aunque en la carta de San Juan diga, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, se engaña a sí mismo y hace mentiroso al que murió por su pecado. No podemos decir que no tenemos pecado. Por eso, esta iglesia es universal, la iglesia de la que está hablando aquí San Pablo. Que universal, en aquel tiempo la lengua universal que hablaban, porque ya era un territorio helenizado, lo que quiere decir que era la cultura griega la que se extendía, porque la helenización se dio más fuertemente, incluso después de la muerte de Alejandro Magno, del año 323 antes de Cristo, hasta los primeros siglos. Por eso la lengua era griega, y en griego universal se dice católico, y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, el original es en griego, y donde dice todo el mundo, vayan por todo el mundo, a la iglesia la envió, dice católicos, y en Hechos 1:8, lo vamos a leer en este momento, para que no haya duda de cómo la característica, no el nombre, sino la característica de la iglesia. Dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Universal, católica, para todos. Y cuando alguien se congrega y te dice, no puedes venir aquí si no vienes con corbata y traje, no es la iglesia de Cristo. Alguien te dice, no puedes venir aquí porque te vieron que andabas pecando, no es la iglesia de Cristo. Es que nosotros no tenemos pecado, no es la iglesia de Cristo. Porque incluso esa cita que di, pero no di números, ahorita la vamos a encontrar. Dice en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él, o sea que Cristo, miente y su palabra no estaría en nosotros. Así que huyan de esos que dicen, nosotros no nos parecemos a los católicos porque no cometemos pecado, somos limpios, puros. Huyan de ahí, porque según la iglesia dice, aquí hay pecadores. Esos donde está ahí vayan, porque es la iglesia de Cristo. Pero no para que sigan, sino porque es un hospital de pecadores. Un hospital ahí donde nos estamos curando. Si yo fuera en busca de una iglesia perfecta, pues no cabría yo, porque no soy perfecto. Gracias a Dios la iglesia en la que yo estoy, en la que Cristo fundó, es imperfecta humanamente. Por eso yo quepo ahí. Pero es santa también, porque Cristo la fundó, por eso. Y estamos en el camino de la cristificación. Son señales de los falsos profetas. Y sigamos con Hechos capítulo 20, versículo 28. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Esa iglesia es importante o no es importante? Porque muchos la critican. Pregúntale, la critican y siguen diciendo que Cristo es su Señor. Y Cristo es mi Señor, y yo proclamo con mi boca que Cristo es Dios, y que gracias a Dios soy salvo, porque ya lo proclamé con mi boca, que Cristo es Señor, y creo en mi corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, y soy salvo. Mucho Jesús, Jesús, Señor, Señor, pero en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué lo haces? Si no haces lo que te digo. Entonces, a ese Cristo que decimos proclamar, ¿qué opina de la iglesia? Pues ¿qué opinión dará cuando aquí dice que la iglesia del Señor la adquirió Él con su propia sangre? O sea, que murió
por la iglesia. Para los que dicen, la iglesia no salva, salva a Cristo. ¿Y Cristo a quién salva? Cuando murió por la iglesia. Esa es la pregunta. ¿Cristo a quién salva cuando por la iglesia fue por la que murió? ¿A ti que no estás en la iglesia? ¿A ti que has renegado de la iglesia? ¿Cristo te salva solo porque tú lo dices? Sí viene por ti, pero Él quiere, como le dice en 1 Timoteo 2:4, que conozcas la verdad y que te salves, dice, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice: el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Como ven, Cristo Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando dicen que la iglesia no salva, el que salva es Cristo, pues claro que Cristo salva, y Cristo salva su cuerpo, que es la iglesia. Señales de los que predican doctrina falsa. Sigamos con Hechos 20, 28 en adelante. Y estamos hablando de que Cristo adquirió su iglesia con su propia sangre. Versículo 29. Sé que después de mi partida, dice San Pablo, se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Lobos voraces. Y no está hablando de esos animalitos que hay en el cerro, sino que ahorita vamos a descubrir a quién les llama Pablo lobos, según la Biblia. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñan doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar los discípulos tras de sí. Esas son las características de los lobos voraces. Igual que San Juan, saldrán de entre nosotros, pero San Juan les decía anticristos. Y San Pablo les dice lobos rapaces, lobos voraces, que irán vestidos con piel de oveja y que se vestirán, hasta Satanás puede vestirse de ángel de luz, dice Mateo. Y San Pablo dice, esos salieron de entre nosotros, esos lobos voraces. Nomás escuchen cuando dicen, cuando yo era católico, allí está un lobo voraz que nunca te va a tocar la puerta el domingo y te va a decir, buenos días, me presento, mire, yo soy el lobo fulano de tal, el lobo voraz. Buenos días, yo soy el anticristo que salí del grupo de la iglesia de Cristo. Yo soy el lobo voraz que salí del rebaño de Cristo y vengo a predicarle puras falsedades. ¿Cómo les va a decir eso? Ustedes le cierran en la nariz la puerta. Sin embargo, dicen, venimos a predicarle la palabra de Dios, porque nosotros somos enviados de Cristo, de la verdadera iglesia. Pues claro, y ustedes que bien que los dejan. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdadera doctrina. Entonces, ahí están las señales de los falsos profetas, que dice San Pablo, cuidado, cuidado. Entonces, estén pues atentos, dice San Pablo. Estén pues atentos. Allí están varias luces, varios tips para reconocer a esos falsos profetas, que San Juan les llama anticristos, San Pablo les llama lobos voraces, San Pedro, ¿cómo les llamará San Pedro? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, así en aquel tiempo, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, novedades. Ahora ya nomás proclama que Cristo es tu Señor y recíbelo en tu corazón y ya eres salvo, y esa salvación no la vas a perder, aunque seas un adúltero, un borracho, un drogadicto, un vociferador contra la iglesia, no pierdes la salvación. Esas son las nuevas doctrinas que andan rolando, y esas pues son más aceptables, porque acá en la iglesia católica pues te dicen,
Tienes que perseverar hasta las últimas consecuencias, porque el que persevera, ese va a alcanzar la salvación, solo el que persevera hasta el final. Como lo dice en Marcos 13:13. Y dice, no, perseverar y todo el tiempo perseverar en la doctrina. No, mejor me voy donde dicen que soy salvo, siempre salvo. Ándale, ahí están a gusto. ¿Por qué? Dice en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 1. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del Maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. ¿Ven? Yo soy el pan de vida, el que me coma vivirá para siempre. No, eso es un símbolo. El que permanezca hasta el final, ese se salvará. No, salvo, siempre salvo. María es bendita entre todas las mujeres. Y Lucas 1:35 dice que tiene todo el poder del Altísimo, del Espíritu Santo. No, María es una mujer cualquiera y tuvo más hijos y no es madre de Dios y es una mujer. Qué curioso que San Pedro nos dice, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Caray, ¿no es así con esos falsos profetas? Entonces, versículo 3 dice, los inspirará el amor al dinero. Los inspirará el amor al dinero. Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Claro, es lo que les decía, no van a decir, buenos días, yo soy el lobo fulano. No les van a decir eso. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es eminente, que no quiero estar allá, quiero yo permanecer en la iglesia de Cristo. ¿Y qué dice, qué sigue diciendo San Pablo de esas doctrinas engañosas? ¿Se salvará uno o no se salvará practicando doctrinas falsas? Bueno, hay salvación, pero según San Pablo, no según falsos profetas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Esa buena nueva que dice San Pedro, que lo acabamos de leer, que será torcida por algunos, pero que su destrucción es eminente. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Otra vez eso de perseverar como que es mucho esfuerzo. Yo mejor salvo, siempre salvo. Y la sola escritura y todo ese rollo nuevo que hay, dice doctrinas nuevas, engañosas, dice San Pedro. Dice, ustedes la recibieron y perseveran en ella. Y por ella se salvarán, por esa buena nueva, si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Algo parecido con la realidad es a propósito o es simple coincidencia. En primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, dice San Pablo. Y eso hacían los primeros cristianos. En Hechos 2:42 dice que eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles y a la fracción del pan, que hoy le llamamos Eucaristía, misa, fracción del pan, santo sacrificio, como le quieras llamar. Y versículo 46 y 47 lo hacían todos los días, igual que la iglesia católica. Entonces, esa tradición, dice, guárdenla para que después no crean cosas que no son. Sí se salvarán, pero si la guardan tal como se la transmití. Y el mismo que escribió esto,
que es San Pablo, dice, nos advierte. Dice, tengan cuidado con esos lobos rapaces. Entonces, si alguien dice, no, pero yo voy a probar en otra parte, vamos a aventarnos una aventurilla, a ver qué se siente allá. Pues a esos, ahora vamos con San Juan, capítulo 2, versículo 9 en adelante, versículo 8. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Eso es lo que yo quiero recibir. Pleno salario. ¿Y cómo? Dice, el que se aventura y no permanece, otra vez la palabra permanecer, en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. ¿Ven? Andan predicando, dicen que ahí sí está Dios y que ellos no cometen pecado y que el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios, aunque traiga la Biblia bajo el brazo y que son muy bíblicos, porque a esos también San Juan dice, pero ahora el Evangelio, no en la carta, capítulo 5, versículo, vamos a buscarlo, 39, que somos muy bíblicos y nosotros sí leemos la Biblia. Los católicos son ignorantes, esos no leen la Biblia, no saben nada. Nosotros somos la Biblia, eso dice, y en la Biblia está toda la verdad. La Biblia es suficiente en cuestión de doctrina y de fe. Pues si de veras creyéramos que la Biblia es palabra de Dios y que es suficiente y que la Biblia tiene la verdad, le creeríamos a la Biblia. Antes de San Juan 5:39 vamos a leer 1 de Timoteo 3:15 para ver, porque si decimos que creemos en la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice 1 Timoteo 3:15, pero si me demoro, dice San Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Ah, Dios tiene una casa, como en la casa de David, en el reino de David, le decía casa de David. Ahora Dios tiene un reino que también le llama casa, que es la iglesia, sigue diciendo. Entonces ya vimos que es la iglesia. ¿Y qué más? Del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Pilar y base de la verdad. Lo dice la Biblia. Y los protestantes dicen que la Biblia es pilar y base de la verdad y que la Biblia basta. Y la Biblia dice que no, que es la iglesia, porque la interpretan de manera personal y está prohibido, según Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Está prohibido interpretar la Sagrada Escritura de manera personal, sino que es el magisterio de la iglesia el que lo debe interpretar. Segunda de Pedro 3:15. Esos que la interpretan mal para su propio daño. Tuercen las Escrituras por tener esa ignorancia y que lo hacen para su propio daño. La Escritura lo dice y la misma Escritura lo prohíbe. Ahora, para esos que se creen muy bíblicos, dice Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras, y si las escudriñan, incluso dicen, vamos al culto, y traen la Biblia debajo del brazo. Esos católicos no la leen. Bueno, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Esas son palabras de Cristo que les está diciendo a estos bíblicos. Y justamente ellas dan testimonio de mí. ¿Ven? La Biblia da testimonio de mí. Pero no soy yo, sino dan testimonio de mí. Dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. ¿Cómo se explican que estén todo el día sobre la Biblia? Como dice aquí el mismo Jesús, y dice, sin embargo, no quieren venir a mí. Ahí está claro que la Biblia no es suficiente para tener en plenitud a Cristo. No es suficiente. Es la iglesia la que tiene la plenitud de Dios.
Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23. Ahí encuentran que la iglesia es la plenitud de Cristo. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 23. Es Cristo quien salva a la iglesia, y que la iglesia es su cuerpo. Y que todos formamos la iglesia de Cristo. 1 Corintios 12, 12. Y que aún somos diferentes, todos formamos un solo cuerpo, por el bautismo. Y es así como descubrimos las mentiras de los falsos profetas. Paso a pasito, en cada cosa que ellos dicen, ustedes a la Biblia, para ver si es cierto lo que dicen, y según bíblicos. Pero es bla, 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 pero sin Biblia. A ver, no, muéstreme en la Biblia donde diga que la Eucaristía es un símbolo. Cuando Cristo dice, en verdad les digo, el que no coma la carne del Hijo del Hombre no tiene vida en ustedes. O sea, ¿cómo quieren que les explique eso? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Lucas 6, 46. Y así veríamos muchas cosas sobre el bautismo, que nomás a las personas mayores y no a los niños. Cuando San Pedro lo dice, el bautismo da al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijitos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. A ver si estoy bien. Hechos 2, 38, sí, en adelante. Ahí pueden encontrar eso. Y dicen que no dice en la Biblia que es para los niños, que es para los hijos. Y ahí está. Nomás cachen las predicaciones y van a decir, este no es católico, este no es cristiano verdadero. Ese es de lo que dice San Pablo, lobos rapaces. Del que dice San Pablo a Timoteo, que son falsos profetas. Que dice San Juan, que son anticristos. Así que en Hebreos 3, 7, 8 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones a la voz de Dios. Y lo que hemos predicado hoy es palabra de Dios.